o pues que se producen, como también vuelvo a insistir, en la violencia de tratamiento, o se mejora en la reducción de uso de servicios y directamente en el ahorro de costes, ¿no?, mediante estas estrategias. Hicimos un proceso de conversación con equipos directivos, viendo también la literatura, identificando puntos críticos desde diferentes puntos de vista, sobre todo con esta parte de la ciudadanía, del paciente, los cuidadores, etcétera, entrevistas con pacientes, aportaciones de otros dominios para llegar a unas propuestas de acción. Partimos de una hipótesis de que es verdad que cuando hablas esto con los clínicos, parece, algunos se te dicen, pero si yo ya parecería que no estoy nunca pensando en el paciente. Es verdad que sí, que puntualmente y en muchos aspectos sí que tenemos relación con el paciente, pero bueno, esta es otra forma de verlo de una forma más holística, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo que nos estamos planteando ahora en este momento del proyecto es pues cómo conseguir que el plan que os enseñé al principio de la atención integrada de Euskadi, pues incorpore este gen que decimos que debía estar ahí, que está como despierto, pues cómo activarlo, ¿no? Y que, pasando para decir un poco, bueno, estos son los elementos que están por debajo de lo que estamos nosotros considerando la atención centrada en el paciente, cómo la entendemos y qué valores tiene. Pero donde quiero llegar es que en la práctica, por avanzar del diseño conceptual y de todos estos elementos que he intentado explicaros, y no sé si lo habré conseguido, hemos identificado ciertos puntos críticos dentro del sistema que hay que darle un poco vuelta. Ya veis hay un poco de todo, desde el momento del alta, el diagnóstico, el papel de los cuidadores, las comunidades de pacientes, el decálogo de ACP, que sería como un checklist de cosas que tiene que considerarse en un proceso, en una ruta asistencial para que contemple esa posibilidad, los paliativos, carpeta salud, dicen, bueno, una serie de cosas. Hemos escogido esas dos que están en rojo, alta, paliativos y final de vida, y las estamos trabajando desde hace unos días. Hemos empezado en el mes pasado con dos proyectos de Design Thinking con gente de las diferentes OSIs y unos grupos que luego trabajan. Es un proyecto en dos fases, una primera inicial, que es, no sé si conocéis el Design Thinking, que es como un rediseño de procesos bajo una perspectiva humanista o antropológica, diría yo. No utiliza los sistemas de información clásica, sino que utiliza otros sistemas de identificar, de búsqueda de datos, y estamos trabajando en digamos, búsqueda de información para la segunda fase, que sería el primer trimestre del año que viene, hacer un prototipo, un rediseño del proceso, que va a tener esta parte, por un lado, el final de vida, con estos dos puntos, la identificación oportuna del paciente con necesidades y el apoyo de la familia de los procesos paliativos. Y el otro sería el momento del alta, toda esa situación cuando al paciente lo mandamos para casa y le dejamos una serie de situaciones de incertidumbre y que creemos que es mejor se puede reorganizar. Es decir, por último, que todas estas dos cosas sí que, por hacer un toque tecnológico, estamos intentando hacer que a través de carpeta de salud, que tenemos nosotros algo parecido a lo que ha presentado Pilar de Saude, pues el paciente puede interactuar con el sistema dándonos unas impresiones de cómo va a discurrir en el proceso asistencial. De hecho, nosotros en la carpeta el paciente puede escribir incluso en el evolutivo, puede hacer un diario del paciente dando opiniones sobre cómo le va la vida. Y bueno, ya me lo dejo aquí. Espero no haberos aburrido mucho y que habéis podido entender algo. El mensaje, como ha dicho el chico el químico, el mensaje es un proceso de cambio en el que lo estamos gestionando como una red inteligente, si es que podemos decir de alguna forma. Gracias. Bueno, a continuación, Jesús Galván Romo, es profesional de dilatada experiencia tanto en el ámbito asistencial directo como en el de la gestión de centros, con más de 20 años de dedicación en cada uno de los
ámbitos que acabo de mencionar. Ha ostentado también distintas responsabilidades, tanto institucionales como en el ámbito de la organización y gestión. Entre ellos ha sido director médico del Hospital Virgen de las Nieves, director general de Planificación, Innovación, Tecnología y Sistemas de Información de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales en Castilla-La Mancha, y hoy nos aportará una visión que desde su perspectiva constituye una propuesta para la transformación digital en los próximos años en el Sistema Nacional de Salud, los retos pendientes en materia de innovación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por aguantar hasta este momento y también por haber sido de estímulo para poder hacer esta reflexión que quiero compartir con todos vosotros. El título le he puesto un gerundio porque se está construyendo un sistema y los que hemos estado toda esta tarde aquí ya lo hemos visto. Esto no está parado, hay muchas realizaciones, basta preguntar al que está implicado. Por ejemplo, la intervención que hizo Merche Alfaro, antes no prevista, pero queda claro que hay ya un gran nodo de interoperabilidad potentísimo que hay en muy pocos lugares del mundo, que afecta a decenas de millones de personas. Lo que pasa es que el concepto de tarjeta sanitaria ahora es diferente y eso empieza a parecerse ya a un sistema nacional de salud en el cual estamos todos implicados, personas como pacientes, personas como profesionales. Esto solo quiere ser una propuesta porque transformar también se ejecuta en clave de futuro y plantear una visión anticipada para algunos de los retos que ahora tenemos. Y en mi momento vital surge en un momento en el cual estoy, digamos, más en el lado de la reflexión. Y reflexión significa es que cuando estás en el momento de la acción, pues no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a leer, no te da tiempo a replantearte algunas de las cosas que habría o que se podrían hacer de otra manera. Estos 10 minutos de reflexión quieren pasar por estos pasos. Si me da tiempo me voy a los porqués, pero eso ya no sé cómo andaré de tiempo. Primero, un gran tractor. Quiero plantear que se pueden y se tienen que hacer de otra manera los grandes contratos que están vigentes al día de hoy, pero que se pueden conceptualizar de otra manera y por el camino podremos haber ahorrado mucho en comorbilidad y también muchísimo en dinero. Estoy hablando de contratos, lo expresaré más adelante, que mueven miles de millones de euros, pero sobre todo afectan a millones de personas. Un requisito esencial para esta nueva conceptualización es incorporar las retroalimentaciones. Leer, influir el mañana con lo que pasó ayer. Un medio es la plataforma de colaboración de la que hablaré más adelante y una necesidad básica es idear nuevas arquitecturas, puesto que estamos en un entorno tecnológico. Las ideas básicas que quiero compartir son retroalimentar y cooperar. El cooperar no es una utopía, es algo que ocurre en el sistema, pero tiene que mejorar mucho. Ya hemos pasado la época de la adolescencia entre autonomías, ahora no queda otra que cooperar y estamos cooperando, pero hay que cooperar todavía muchísimo más. Hablaré un poquito de fractales, que es una idea que me atrae, aunque seguramente que la explicaré mal, y de otras infraestructuras. Y quiero compartir una reflexión que hace unos casi 40 años me dijo un médico que se jubilaba, que era de aquellos cirujanos que hacían trauma y cirugía, pero que había hecho mucha cirugía correctora de pacientes que habían tenido polio. Pacientes que son unos 50.000, que tienen los efectos de aquella cirugía correctiva, que sobrevivieron a la polio infectada y que es una cohorte que hoy ya no tiene quien les trate. Este médico ya murió y me dijo, cuando yo cogía el relevo, no olvides que no vas a vivir lo suficiente para ver tus propios errores. Yo creo que el ciclo de aprendizaje se puede acortar, lo digital nos lo permite, y cuanto más acortemos el ciclo de aprendizaje a fuerza de evaluar resultados, eso que ganaremos todos en salud, en calidad de vida y también en eficiencia macro. No olvidemos lo que nos dijo aquel maestro, que sabía que los enfermos que hoy tienen 60 años, él tendría que ver en ellos los efectos de aquellas cirugías. ¿De qué contratos hablo? Pues hablo de contratos, por ejemplo, para tratar la insuficiencia respiratoria, que se llama de oxigenoterapia, o de contratos para tratar la insuficiencia renal, que tienen multitud de expresiones como diálisis, hemodiálisis o de otras muchas maneras. O hablo de los contratos para comprar dispositivos para las arritmias o de comprar absorbentes. No sé cuántos contratos hay en este momento. Sé que afectan a millones de personas y sé que es un volumen enorme de dinero. ¿Para qué cuantificarlo si la toma de decisiones está en otro lugar, está en lo cualitativo? ¿Y cuál es el reto?
plantear los contratos desde indicadores finales, ya se ha dicho varias veces a lo largo de la tarde, a ser posible desde métricas concretas que identifiquen eso que nosotros aproximamos a salud. Cuanto más cerca esté la métrica del contrato del valor salud, eso que ganamos todas. Si se queda en indicadores intermedios nos harán trampas. Y compraremos concentradores de oxígeno para las plantas de la habitación porque se mide por el concentrador y no haremos contratos que miden, por ejemplo, la saturación de oxígeno, que es lo que buscamos en las personas. Pero la saturación de oxígeno tiene otras características. He puesto en rojo algo más importante. Lo más importante de lo que quiero compartir es que lo que hagamos tiene que mejorar el conocimiento. El conocimiento no, la sabiduría, que sería el conocimiento aplicado para nosotros, a ser posible, pero también para los siguientes. Hemos de documentar lo que estamos haciendo porque esto es un relevo continuo. ¿Qué nos permite la tecnología actual? Pues hay cosas de todos los colores. Lo último que veía el otro día cerca de donde vivo es una mujer que le dan el alta porque ha tenido una reagudización de su EPOC y le mandan en hospitalización supervisada a domicilio. Su hija le regala un aparato parecido a este que ya mide la saturación de oxígeno. Ella puede controlar el efecto de los nuevos inhaladores, que son muy complejos, del entrenamiento que le hace la enfermería para la terapia respiratoria y se administra el antibiótico por vía oral, pero en su domicilio. Ese efecto, el cómo evoluciona esa crisis, hoy se puede hacer de una manera cualitativamente diferente y todos podemos aprender mucho porque la tecnología nos permite conectarlo todo, como hemos visto esta mañana en un baile maravilloso, ver cómo Pilar y Paula comentaban un contacto, una manejando desde el ordenador y el otro. Eso es integración. Eso se puede hacer y estaban viajando por la red, en un servidor del SESGAS, ellas nos contaban una idea. Pues hoy podemos trabajar en esa simultaneidad de una manera maravillosa. Por eso la retroalimentación se puede hacer en el sujeto, en el proceso, en los conceptos de muchas maneras. Y las evaluaciones se pueden hacer en ciclos cortos, medios y largos desde muchos tiempos de vista. Todo eso se puede hacer al día de hoy. Tenemos que construir fractales, es decir, unidades muy elementales, lógicas, que nos permitan crecer y replicarse. En el dibujo de arriba he pintado un fractal en el cual evaluaría lo que estamos haciendo desde los efectos en el sujeto, en el ciudadano, en el sano, en el enfermo, en el cual intervienen varios factores, que los he puesto ahí como colores. Y abajo he puesto la perspectiva del profesional, pero podía pintar también en la perspectiva del proveedor. Es decir, aquí cada uno habla de la feria según le va en ella. Pues tenemos que ser capaces de manejarnos en visiones múltiples en los cuales todo el mundo gane desde métricas precisas. Hablamos de centrar en el usuario, pues pintemos contratos que estén centrados en las personas. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es idear elementos básicos, elementales de contratos que se puedan replicar en diferentes contratos de distintos tipos. Hoy día nos permiten las tecnologías verlo de muchas maneras. Luego veremos en un vídeo por qué a este proyecto le hemos puesto el nombre de Tornasol, que pasa de un modelo o de un crecimiento cada vez más grande a una visión integrada. Aquí podría contar 3 ejemplos de cosas que se pueden comprar con esos contratos, que pueden ser productos sanitarios, por ejemplo absorbentes, o lo podríamos conceptualizar de otra manera, que es personas que tengo con la incontinencia urinaria bien controlada y lo mido por infecciones en orina y rehospitalizaciones. Pago per cápita menos de lo que estoy pagando ahora y lo mido en infecciones del usuario o en uso de los servicios sanitarios. Esa sería una manera distinta de conceptualizar una cosa que hoy compramos por determinación de tipo y que ha llenado los almacenes de pañales que tecnológicamente están anticuados para los que inventan pañales. O, por ejemplo, podríamos pintar el caso 2, que lo voy a contar en detalle, o el 3, que es más complicado, pero no me da tiempo a explicarlo. Vamos al caso 2, que sería el comprar prótesis y endoprótesis. Lo que pintan esas rayas es que si conceptualizamos de otra manera, podríamos ver que el ciclo lógico elemental que se sigue para identificar uno de estos nuevos contratos es, lo primero es, este no lo voy a ver, voy a comprar endoprótesis, por ejemplo, Stent o, por ejemplo, marcapasos.
Lo primero que tengo que ver es qué hay en el mercado. Tengo que acreditar a proveedores que me den prótesis de probada calidad, y en la vieja concepción yo compraría por atributos de calidad de la cosa que compro. Pero en la nueva me tengo que ir más allá y tengo que incluir, no sé si esto tiene láser, me tengo que ir un poquito más allá. Esta es la vieja manera. Yo ahora tengo que ver, conceptualizar de otra manera el contrato para que, por supuesto, que compro con proveedores acreditados, porque yo no puedo meter maulas en mi sistema, todo tiene que ser de la máxima calidad, tienen que estar acreditados y hacerlo bien, y tengo que tener un catálogo, pero tengo que evaluar lo que ocurre por los resultados. Tengo que hacer una evaluación a corto y pagar por las mediciones a corto, a los 3 meses, a los 4 meses, y tengo que hacer una evaluación a largo plazo porque yo compro para una cohorte. Como proveedor de sistema no compro un marcapasos, compro decenas de miles de productos para todo el sistema sanitario. Nos convertimos en un gran observador de cómo se comportan en vivo esos nuevos productos que nos están dando. Esa observación medida en las personas, por tanto, yo ahora compraría por indicadores del tipo de complicaciones evitadas o gasto innecesario, o por métricas que yo puedo tener registradas de muchas maneras, o bien con sensores pegados a la piel, con sensores telemáticos o con sensores que están en los sistemas de información de manera inalterable. Yo sé que al día de hoy muchos de nuestros enfermos que tienen un marcapasos, cada día que van a la casa generan un log. Ese log de manera no manipulable va a una central de algún lugar del mundo, de manera que el proveedor sabe perfectamente cómo se comportan todos los lotes y también cómo se comportan los profesionales que hacen esas indicaciones. ¿Por qué no compartimos esa información entre todas las comunidades? Y podemos ver cómo se está comportando el concepto marcapasos en el conjunto de profesionales. ¿Por qué no introducir conceptos y métricas para tratar bien a la cohorte en el corto y en el medio? Y si yo identifico pronto un inconveniente, hacemos como hacen los de los coches. Llamo a aquellas personas en las cuales he detectado una alergia en la carcasa y le retiro marcapasos, y los costes los pagamos entre todos porque era lo que habíamos pactado. Bien, esta es en líneas generales el concepto, de manera que yo retroalimento los conceptos, y una fórmula podría ser: yo pago el 40% del precio que ahora tiene lo que llamamos producto, lo pago cuando se coloca, y pago un 20% si las cosas van bien en un porcentaje de la cohorte a los 2 años y el porcentaje completo al otro. Yo no gasto tanto dinero ahora, pero no incurro en coste financiero, porque todo el dinero que entra sanitario no ha de entrar en el mercado financiero. Esa sabemos que es una mala práctica que hace que el dinero sanitario se convierta en dinero de deuda, que es una cosa en la que no ganamos todos. Bien, no voy a pintar esto, que sería cómo se comprarían vacunas en esta nueva concepción, porque es un poquito más complicado, pero se puede aplicar, o se puede aplicar a nuevos medicamentos. Porque los medicamentos, por ejemplo, el disruptivo de la hepatitis C se puede comprar de otra manera, y prueba de ello es que se ha hecho. Ya no se compra por pastillas, sino que se compra por resultados. Pero hemos introducido tal cantidad de antivirales en tal cantidad de personas que nos hemos convertido en unos lugares del mundo privilegiados para saber qué pasa en vivo en decenas de miles de personas cuando se introduce una alteración importante, como es un retroviral, que se mide por un parámetro de laboratorio, que es disminución de la carga viral. Imaginación hay, tecnología hay, lo que tenemos que hacer es llevarlo a contratos. Bien, ¿qué pasa con un sistema que no se adapta? Pues muere por sangrado interno o por inadaptación, o también por inanición. El sistema no puede capitalizar pañales que no se usan, tiene que comprar solamente los que necesita y tiene que incorporar la innovación lo antes posible. Aquellos sistemas rígidos de compra que me obligan a comprar lo que ya está anticuado porque lo ha mejorado la tecnología es pérdida de calidad de vida para las personas y es ineficiencia estructural. Luego he de avanzar en los conceptos y he de pintarlo, y he de hacerlo de manera adecuada. Estos dibujos no me dará tiempo a comentarlos, esos que se ven ahí, pero podía poner algunos ejemplos. Por ejemplo, esta gráfica podía ser la visión agregada que tiene el neumólogo del cómo se tiene que comportar la saturación de oxígeno de cada persona de la cohorte. De manera que él cada día, cuando va al puesto de trabajo con el nuevo contrato, ve las personas que tienen el valor por encima o por debajo del nivel deseado. Pero también puede ser un indicador de cuál es la evolución del cáncer de mama en una región y cuál es la evolución de la morbimortalidad, en este caso mortalidad, de otra región, que lo hace todo digital de origen de la nueva tecnología.
Si fuera el caso, y ya tengo evidencia de que hay miles de personas o de que hay una tasa de mortalidad, es decir, han tenido que pasar años y morir personas innecesariamente para que nos demos cuenta de que con muy poca radiación, porque la tecnología de ahora es completa, la digital, no tiene nada que ver con la analógica, entonces no es comparable el concepto de aquella mamografía analógica con la digital 3D que hay ahora. La nueva manera de prestar el servicio de mamografía, todo el digital con integración de imágenes y con un montón de retornos, permite disminuir la mortalidad y ya tenemos evidencia. ¿A qué persistir con los viejos contratos? ¿A qué seguir generando mortalidad si esa fuera la gráfica y ya tuviéramos evidencia? Y seguiríamos midiendo. Pero eso puede ser también la disminución de la carga viral. Entonces, estas métricas se pueden tener. Esto también puede ser una curva típica en salud que ocurre, que es el nivel de saturación de algo, que sabemos que a partir de ahí muere. O esta puede ser una distribución no equitativa de las listas de espera que se puede plantear, y así tenemos multitud de curvas que son las que nos permitirían estar monitorizando los efectos de aquello que estamos comprando y que estamos midiendo. Es decir, estamos prestando servicios y estamos teniendo en tiempo real visiones del sujeto, del conjunto, de la cohorte y del concepto. Entre el concepto pongo, por ejemplo, el patrón de prescripción, porque esa gráfica, por seguir con la misma, podría ser el porcentaje de prescripciones ajustadas a protocolo según lo esperado. Y esta curva de aquí podría ser personas que ajustadas a protocolo no evolucionan bien, porque eso también ocurre. A lo mejor yo tengo que cambiar el concepto de enfermedad porque tenía una mala manera de prescribir y entonces tengo que volver a empezar desde el principio para cambiar los criterios de prescripción. Luego, la retroalimentación no es solamente en los resultados que se tienen, sino es también en los conceptos con los que estamos manejando. Por eso ponía en rojo en la primera diapositiva que probablemente el retorno más importante que tiene todo esto es un cambio en la manera de concebir. Y viene al pelo la primera presentación de hoy porque yo de incorporar la experiencia de paciente activo de una manera cada vez más asertiva. El paciente con sus costumbres, con sus comportamientos, con sus elecciones, con sus voluntades anticipadas, está cambiando la configuración de la oferta de servicios de una manera muy eficaz. Esa experiencia de paciente activo es la prueba del 9 de aquello que va bien y que no va bien, o de aquello que ha ido de otra manera. Este es el entorno en el cual nosotros tenemos que integrar los conceptos que compramos. Todo esto, ¿cómo hay que hacerlo? Pues como se decía antes, no sé si se ve bien la fotografía, esto es una paradoja de tantas. Esto es una fotografía hecha en tiempo real con un smartphone y esto parece que es una pala de la hélice que se ha soltado. No ha ocurrido eso, si no yo no estaría aquí. Pero eso es un efecto de que el tiempo de exposición, que sería de un 500avo de segundo, fue suficientemente largo como para captar un momento anterior y un momento posterior del movimiento de la hélice. Es decir, se nos pide que nosotros hagamos los cambios no solo sin que deje de correr el agua, sino de que estén pasando cambios continuamente. Luego, en salud hemos de ser absolutamente dinámicos en un cambio continuo y hemos de hacer los cambios manteniéndolo seguro sin que se caiga el avión. Es un reto, ya sé que es difícil, pero se puede hacer. Y para eso es muy importante idear nuevas arquitecturas. Esto es un momento ya de hace un tiempo que ha quedado anticuado, en el cual se estaba ideando cómo tenía que ser la arquitectura de un sistema de información de una comunidad autónoma. Fue un momento, al final se dijo que la placa base del sistema de información de aquella comunidad tendría que tener estos conceptos. Por ejemplo, algunos se mantiene, como podría ser este de aquí, que era una centralización de imágenes digital. Esto ya tiene unos 11 años, pero el concepto se mantiene. Sabemos que si tenemos centralización de imágenes, y hoy día todas las comunidades lo tienen, podemos compartir información cruda de lo que está ahí ocurriendo y podemos volver a releer lo que se escribió hace un tiempo en una nueva clave distinta con nuevos algoritmos. Esto es un plan de acción clásico, de manera que cuando yo ya sé a dónde quiero ir, qué es lo que está pintado ahí, pinto cada acción con un presupuesto, pinto lo que me cuesta el cambio, cómo se anualiza, cuánto me cuesta mantenerlo. Aquí tengo la curva presupuestaria en la que me tiene que caber todo y aquí tengo el plan de trabajo. Así es como se podría hacer un plan estratégico para generar nuevas infraestructuras sin que deje de correr el agua y atendiendo a las incidencias. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es el plan estratégico para todo el sistema. Y no lo voy a poner todo porque yo solamente he hablado de un poquito, que eran estos conceptos
que eran hacer contratos, que es una esquina del sistema, porque aquí tenemos el gran proyecto de historia clínica, la imagen sería otro gran repositorio común. Aquí está el concepto de interoperabilidad en un sentido muy amplio, de manera que una vez que tenemos un ID único al cual referir la información, podemos hacer multitud de información y agregar por el requisito que sea. Y quiero terminar, si tenemos paciencia, con esta peli, a ver si suena bien, porque hay veces en que los artistas nos anticipan lo que puede ocurrir. Estamos planteando de un entorno del conocer para curar y cuidar, que puede ser insostenible si no nos autolimitamos. ¿Funciona el enlace? Bien. A un entorno... esto simplemente fue un hallazgo casual mientras ideábamos el proyecto Tornasol, que por eso se llamaba así, un poquito baja la música, en el cual alguien había pintado esto en arte. ¿Qué sería Tornasol? Serían varios contratos que con la misma idea o con esta conceptualización van creciendo como aquella distribución, aquella sucesión de Fibonacci. El primero cuesta que salga difícil, el segundo cuesta un poquito más, pero luego van creciendo los contratos y van creciendo en una manera natural de evolución, que es una espiral que todos hemos visto alguna vez. Yo creo que no se ve nada. ¿Se ve? Bien, este modelo de crecimiento, que parece que es una ley universal, es lo que haría que si integráramos esos conceptos para esos contratos, podríamos crecer de esa manera tan armónica en todas las comunidades, en varios lugares del conocimiento. Simplemente todo esto habría que llevarlo a un entorno de colaboración parecido al que ha dicho que se ha construido en el País Vasco, en Galicia, en el cual se comparten las ideas, las innovaciones, los modos de financiación y se reparten y se orquestan las innovaciones. Eso nos permite tener un crecimiento acelerado en este ritmo, crear estructuras de este tipo en el cual lo que crece es el conocimiento. Pero puede aparecer algo parecido a estos fractales que veremos ahora, en los cuales el conocimiento, cada elemento es emisor de conocimiento puro, que es otra de las lecturas que se puede tener ahí. Cada persona que lleva un dispositivo es generador de información cruda que nos ayuda a todos a entender cómo cambiar la enfermedad o cómo mejorar el sistema, de manera que la mejora que se produce en una comunidad autónoma se lleva a cualquier otra comunidad autónoma. Me quedan 30 segundos solamente para ver la imagen y os quedáis con las ganas de ver el final, porque aquí se vería volar a una libélula, pero no llegaremos a ese nivel. Nos vamos a quedar en varios girasoles, que es una estructura muy eficiente en el cual se ha ido replicando el mismo concepto hasta llegar a una imagen de estas características. Y podríamos tener tantos girasoles como nuevos conceptos bien orientados. Pues nos vamos a quedar en ese modelo armónico, eficiente, en el cual se han integrado los proyectos. Muchas gracias y ya continuaremos en otro momento. Muchas gracias. La verdad, rogar disculpas por la distribución del tiempo. Inicialmente la mesa iba a tener un número más reducido de integrantes y el encargo de las ponencias era más generoso en tiempo. Entendemos que han tenido que hacer un esfuerzo de síntesis y de ahí que se haya prolongado la jornada en detrimento del turno de participación y de preguntas que ahora iniciamos. Las personas que quieran hacer alguna consideración, alguna pregunta, por favor, pueden... ¿Sí? ¿Nadie? Simplemente una... Sí, oye, soy José Sacristán, de Castilla-La Mancha. Por crear, como siempre me gusta, crear un poco de polémica. Mi experiencia en el sector sanitario es de unos 15 años y prácticamente en organización hemos innovado muy poco. Se han juntado áreas de salud, se han juntado Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, pero realmente hemos innovado en organización para que hagamos las cosas de otra manera. Un voluntario, voluntaria. Bueno, yo diría que poco. Me opinión que también, en los últimos años, pues una opinión tampoco autorizada, no creas, es un poco discutible y se podría polemizar sobre lo infinito.
pero yo también tengo cierta experiencia en el sector sanitario. Miras para atrás, se han cambiado muchas cosas, se han cambiado, tenemos historias clínicas, nada de Dios de cosas, pero la organización básica del sistema sanitario siguen siendo consultas. Hace poco estuve en una conferencia que venía un escocés, un médico escocés que creo que trabaja en urgencia muchos años, es el que lleva las tecnologías en Escocia, y utilizó una presentación que era muy paradigmática. Esto me calmó porque también ellos están en la misma situación. Sacó primero la transparencia que se veía una niña con un teléfono móvil y detrás tenía todos los artilugios que se supone que sustituye el teléfono móvil. Había como 500 detrás, casi que solo faltaba una plancha, ¿no? O sea, un teléfono móvil hace de todo. Y luego sacó una foto de un banco inglés de los años 20, aquellos bancos banco de dinero, bancos con los mostradores de madera, con los mostradores terribles, esos 20, y ahora un banco es una ranura en una pared. Y luego acabó sacando una foto de unos servicios de urgencia de un hospital que son iguales de los años 20 ahora, la misma parafernalia. Probablemente es uno de los retos que tenemos que hacer, cambia formas de hacer, incluso la estética de los centros de salud, de los hospitales. No, quizá porque seguimos haciendo las cosas. No he intentado decir esto de la atención centrada en la persona, que las personas colaboren, no que les miremos que están en el centro, sino que sean los mismos, diseñan con nosotros y creen que dicen ahora o codiseñen esos servicios bajo esa perspectiva y ver o darle otro aspecto, ¿no? Cuando empezaba Rafa Bengoa iba a decir el siglo pasado, hace unos años, con el tema de la cronicidad en Euskadi, una de las cosas que sí repetía, yo creía mucho, es que hasta que no veamos que cambian la forma en que los centros de salud se organizan, los lunes hacen una cosa, los martes otra, los médicos uno hace una cosa, otra, pero todo se sigue haciendo como casi el INP. Pero sí es verdad que alguien abundaría que probablemente sí que hemos innovado, se han hecho cosas diferentes, es verdad, ¿no? Se han cambiado procesos. Antes hablaba Pilar Farjas de cambios que hace de que el hospital, por el hecho de que se organice de una forma, la forma de las unidades de enfermería hace que los procesos sean diferentes, ¿no? Pero sí, si tuviese que poner una calificativa, diría que ese es de lo que más adolecemos, de un cambio en ese tipo de cosas, ¿no? Pero es una opinión, como insisto. Yo no puedo evitar, para responder, pensar en casos concretos. Es verdad que justo ahora hace ya 25 años de las transferencias del Sergas y nos ha permitido hacer así una revisión, ¿no?, de qué ha cambiado. Un ejemplo, los sistemas de tratamiento del ictus actuales con utilización de sistemas de telemedicina. A mí me parece evidente. Tú hace 20 años, hace 10 años, tenías un ictus, te tocabas y llamabas a urgencias, te llevaban a la ambulancia, te llevaban al hospital, tenías el hospital más o menos suerte. Y en este momento, mediante un sistema